Buenas tardes, estimados estudiantes. Eh, el día de hoy vamos a pasar a nuestra quinta clase relativa a foro de discapacidad en el sistema general de riesgos laborales, y también vamos a ver otras disposiciones que son aplicables al sistema general de riesgos laborales o a la seguridad a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, en primera medida, vamos a ver el foro de discapacidad en el sistema general de riesgos laborales. Este fuero básicamente está muy enfocado hacia la protección de los trabajadores en condición de discapacidad, para facilitar o creando estrategias para evitar la discriminación a dichas personas, ¿sí? Y, y reforzar un poco, y este fuero refuerza un poco la posibilidad de que se puedan despedir las personas de una fácil manera eh, cuando una persona con discapacidad está vinculada a un trabajo, ¿sí? Esta protección, la protección al trabajador, ¿sí? En caso de que no se tramite el permiso ante el Ministerio de Trabajo para poder despedir, da una multa de hasta 180 días de salario, sin perjuicio a las demás indemnizaciones, al pago de prestaciones que le puedan resultar de la labor que de la labor que desempeñaba la persona. También estaba la posibilidad dentro del Código Sustantivo de Trabajo de que si una persona llevaba más de 180 días trabajando, o 180 días una persona trabajadora, pero en situación de incapacidad o con una incapacidad que durase más de 180 días, esa persona no podía o no podía llegar a ser despedida por el simple hecho eh, de, eh, de estar incapacitada, ¿sí? En tanto a la notica que se ve ahí de no aplicable es con relación a la posibilidad de que sea una justa causa de despido cuando la persona lleva más de 180 días en una situación de incapacidad continua, ¿sí? En caso de que no se tramite ese permiso, ¿sí? El permiso para poder despedir a una persona ante el Ministerio de Trabajo, se estaría incurriendo o estaríamos susceptibles a una posible sanción, ¿sí? O a pagar una indemnización de 180 días de salario, ¿sí? Esa indemnización se debe pagar únicamente en caso de que el juez determine que se debe pagar como tal. Mientras tanto, no. ¿Listo? Siempre estos permisos ante el Ministerio de Trabajo únicamente son susceptibles de que sean otorgados cuando media justa causa de despido, y solamente en esos casos se pueden llegar a solicitar. ¿Listo? Esto no quiere decir necesariamente que los vayan a otorgar. Esas justas causas buscan que el hecho de que tenga que haber una justa causa para poder tramitar ese permiso implica que esa justa causa no sea a raíz de la discapacidad que tenga la persona, ¿sí? O de su condición, sino a raíz de unas causas objetivas, de unas causas palederas por las cuales realmente se pueda despedir la persona, relativas al desarrollo de su labor, no a su condición. ¿Qué jurisprudencia se ha venido aplicando en materia de el fuero de discapacidad o en materia de la discapacidad como tal? ¿Listo? Entonces, una gran sentencia que tenemos, y tal vez una sentencia que
hizo un gran reconocimiento y una redignificación de las personas en situación de discapacidad o en condición de discapacidad fue la sentencia C-458 del año 2015, una sentencia de la Corte Constitucional. En esta sentencia se hace una labor de dignificación por el uso del lenguaje que se venía desarrollando en diferentes normatividades. Entonces, es en esta sentencia donde se insta a utilizar expresiones como personas en situación de discapacidad, ¿sí? Y no discapacitados físicos, por ejemplo, ¿sí? Cambiar o reemplazar expresiones como minusvalía por invalidez, discapacitado por persona en situación de discapacidad, personas con limitaciones, ¿sí? Por personas en situación de discapacidad física, sensorial o psíquica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por ejemplo, reemplazar expresiones personas discapacitadas por personas en situación de discapacidad, limitado auditivo y limitados auditivos por personas con discapacidad auditiva o personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Personas con limitación por personas en situación de discapacidad, por ejemplo, limitaciones, disminución, padencia por expresiones como discapacidad o en situación de discapacidad. ¿Listo? Y así sucesivamente. La idea de esta sentencia es hacer ese proceso redignificador a través del uso del lenguaje mismo, del lenguaje jurídico que se hace en diferentes normatividades, ¿sí? Se buscaba equiparar un poco esa carga que se le ha dado dentro de la literatura jurídica a las personas en situación de discapacidad. ¿Listo? También haciendo de una forma reiterativa, ¿sí? De una forma reiterativa la sentencia C-147 de 2007, de 2017, también hace una reconstrucción de esa diversidad de lenguaje jurídico que para dignificar a esas personas que tienen algún tipo de condición de discapacidad. ¿Listo? Reitera la jurisprudencia de la C-458 del 2015 y además sustituye esa palabra al discapacitado por la expresión persona en condición de discapacidad. ¿Listo? Entonces, hoy en día, ¿cómo nos podemos referir a las personas en situación de discapacidad? Persona en condición de discapacidad, en situación de discapacidad, ¿sí? Con discapacidad, ¿sí? No el discapacitado, el limitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas expresiones pueden llegar a lesionar aún más a la persona en sí misma, ¿sí? Y no y ese tipo, por decirlo así, de padecimientos, ¿sí? No son intrínsecos a la persona, sino a la sociedad que también los rodea. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia también se ha referido acerca de las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Tal vez una de las sentencias más importantes de este último año ha sido la SL 1360 del 2018, en el cual se cambia un poco la jurisprudencia que se había venido manejando, quitando o haciendo a un lado la presunción legal de que todo despido de una persona en condición de discapacidad se obedecía necesariamente a su estado de salud, ¿sí? En tanto, era necesario sí o sí
solicitar el permiso ante el Ministerio de Trabajo. Aquí la jurisprudencia establece que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio. Esta presunción continúa. ¿Listo? Con la salvedad de que si el empleador llega a demostrar una justa causa para poderla despedir, se desvirtúa esa presunción, ¿sí? Así no se hubiese solicitado el permiso ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Una de dos, o solicitar el permiso o asegurarnos muy bien, ¿sí? De que medie una justa causa de despido, ¿sí? Para la desvinculación de una persona en condición de discapacidad de su trabajo. Entonces, ¿cómo se tramita el permiso para despedir a una persona en condición de discapacidad? Básicamente nosotros acudimos al ministerio, ¿sí? Al Ministerio de Trabajo, y se hace la solicitud. El Ministerio de Trabajo tiene un plazo de hasta 3 meses para tramitar dicha solicitud. ¿Listo? En caso de que nosotros lleguemos a tramitar esa solicitud o se llegue a despedir al trabajador sin esa solicitud, nos pueden llegar a sancionar y poner indemnizaciones. ¿Listo? Establecer la indemnización de los 180 días. El reintegro laboral sin modificaciones, cuando se tramita ese despido y a pesar de ello, el juez, a través, por ejemplo, de una acción de tutela, ordena el reintegro, ese reintegro se puede dar de algunas formas. ¿Listo? El reintegro laboral sin que se realice ninguna modificación en el cargo. ¿Qué quiere decir modificación? ¿Sí? Que le hagamos algunos ajustes al cargo que venía desempeñando la persona para que se adecue a las necesidades que tiene la persona para continuar desarrollando su función. ¿Listo? Y el reintegro laboral con modificaciones, pues adaptar el puesto de trabajo o el cargo a las condiciones que tiene la persona. ¿Listo? También se puede dar el caso de que no necesariamente desvinculemos a la persona, sino que le hagamos una reubicación laboral temporal, mientras que una de dos, la persona hace el trámite para pensionarse por invalidez o la persona recupera sus condiciones habituales de desempeño. ¿Listo? Esa reubicación laboral puede ser temporal, básicamente exige que ese puesto de trabajo se adapte a las necesidades propias del trabajador, ¿sí? Que debería ser para todo el mundo, pero pues con una especial obligación para las personas en condición de discapacidad. ¿Listo? Además, la reubicación laboral definitiva, cuando definitivamente o cuando se reconoce que no hay una posibilidad de rehabilitación, ¿sí? De rehabilitación o de recuperación de esas condiciones normales de la persona, ¿sí? Entonces se hace una reubicación laboral definitiva a un puesto de trabajo en el cual la persona esté en condiciones para desempeñarlo. La reconversión de la mano de obra es ubicar a la persona básicamente en un puesto de trabajo, en un lugar de trabajo en donde se desempeñe o pueda desempeñarse con normalidad. ¿Listo? Lo que les estaba comentando anteriormente, el término que tiene la autoridad para culminar la investigación, para tramitar esa autorización de despido, va a ser de 3 meses. ¿Cuál autoridad? Básicamente el inspector de trabajo, el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Trabajo a través del inspector de trabajo. ¿Listo? Entonces
el inspector de trabajo va a tener 3 meses para determinar si efectivamente autoriza esa desvinculación o ese despido de esa persona en condición de discapacidad. ¿Listo? Eh, ¿qué, ¿Qué beneficios o qué estímulos se dan para la contratación de un trabajador en condición de discapacidad? ¿Listo? Entonces, es obligación de conformidad a la ley 361 de 1997 y además algunos tratados de carácter internacional, es obligación del Estado adoptar medidas que fomenten la creación de fuentes de empleo para personas con limitación. Aquí dice con limitación, pero recuerden que ya se hizo como la sentencia 458 modera este tipo de lenguaje, entonces aquí debemos tomarlo para las personas en situación de discapacidad o en condición de discapacidad. ¿Listo? También los particulares y empleadores que vinculen laboralmente a personas con limitación tienen algunas garantías, algunas prerrogativas, ¿sí? Que estimulan la contratación de este tipo de personas, ¿sí? Por ejemplo, al ser preferidos en igualdad de condiciones en licitación y adjudicación y celebración de contratos públicos o privados, si tienen sus nóminas por lo menos el 10% de trabajadores en condiciones de discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo al menos el 10% de personas contratadas en condición de discapacidad, ¿sí? Yo me puedo, o a mí me van a dar una prelación en el trámite de licitaciones, de adjudicaciones y celebración de contratos con el Estado e incluso contratos públicos. ¿Listo? Otros beneficios adicionales a estos va a ser, por ejemplo, la prioridad para el otorgamiento de créditos y subvenciones de organismos estatales, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga al menos el 10% de personas en condición de discapacidad, ¿listo? Contratadas. Sobre los aranceles, o sea, sobre los impuestos, también se dan algunos beneficios en cuanto a la importación de maquinaria y de equipos especialmente adaptados o destinados al manejo de personas en situación de discapacidad. ¿Listo? Entonces tenemos descuento de aranceles y tal vez algo sobre el cual sí llama mucho la atención es que adicionalmente, ¿sí? La persona jurídica que contrate personas en condición de discapacidad tendrá la posibilidad de tener una reducción en el impuesto de la renta hasta el 200%. ¿Listo? Del año inmediatamente graduable, siempre y cuando yo contrate personas con una discapacidad no inferior al 25%. Para ello, ¿qué debo hacer? Solicitar el, un dictamen o solicitar una calificación de medición del grado de invalidez que tiene la persona, ¿sí? Donde diga que tiene una pérdida de capacidad laboral de al menos el 25% para que la persona jurídica se vea acreedora a este descuento en la renta. ¿Listo? El decreto 019 del 2013 también habla de la discriminación, de la no discriminación de una persona en situación de discapacidad y dice que básicamente en ningún caso la limitación de una persona puede ser motivo para obstaculizar la vinculación laboral. Esto es particularmente, por ejemplo, para concursos públicos, ¿sí? Para acceso a diferentes puestos, ¿sí? Si una persona en condición de discapacidad es la más idónea, tiene los conocimientos más adecuados para ocupar ese tipo de cargos, ¿sí? No hay ninguna razón para que le quitemos la posibilidad y la oportunidad de ocuparlo. Estas son algunas de las normatividades y jurisprudencia que son aplicables a las personas en condición de discapacidad. ¿Listo? Esta convención es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta convención se busca la redignificación de las personas en condición de discapacidad, ¿sí?
se reconoce y se impone la obligación al Estado de que sea un garante de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Listo? También la Ley 618 del 2013 establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en condición de discapacidad. ¿Listo? Esta ley busca garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, de acción afirmativa, de inclusión básicamente para facilitar que la persona se pueda desenvolver por sí misma, ¿sí?, en cualquier tipo de ambiente. ¿Listo? La acción afirmativa es buscar establecer acciones de discriminación positiva que les permitan equiparar sus derechos y tener la misma oportunidad que todas las demás personas. ¿Listo? Y eliminar cualquier tipo de discriminación en razón de la discapacidad que padezcan las personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué principios básicamente se deben cumplir ante o para el manejo de personas en condición de discapacidad? Primero, la no discriminación. ¿Listo? Tenemos que ser conscientes de que una persona en condición de discapacidad tiene las mismas oportunidades y las mismas habilidades que cualquier otra. ¿Listo? También que tiene los mismos derechos, las mismas posibilidades que cualquier otra persona, ¿sí? Y si nosotros podemos aprovechar esa diversidad de habilidades, esa diversidad de conocimiento que puede aportar una persona en condición de discapacidad, ¿sí?, debemos acogerlo. ¿Listo? También en cuanto a la dignidad debemos tener en cuenta que una persona en condición de discapacidad, ¿sí?, tiene la misma posibilidad, no es menos ni más que cualquier otra persona. ¿Listo? Y en tanto tendrá las mismas posibilidades de acceder tanto a empleos, tanto a diferentes programas, ¿sí?, a la educación, a la salud, ¿sí?, tienen las mismas oportunidades. ¿Listo? La equidad, aquí la equidad va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque la equidad busca es equiparar, tratar de nivelar un poco las cargas de tal manera que se encuentre la persona en condición de discapacidad al mismo nivel que una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad. ¿Listo? Entonces se busca establecer herramientas jurídicas que equiparen ese nivel en relación a la sociedad. ¿Listo? Y por supuesto generar labores de inclusión social en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a posibilidad de relacionarse, en cuanto a rehabilitación, ¿sí?, en cuanto a inclusión laboral, ¿sí? Todo esto para permitirle a una persona en condición de discapacidad que ejerza sus derechos plenamente. ¿Qué obligación va a tener el Estado en relación a una persona con discapacidad? El Estado tiene en relación con el derecho al trabajo, debe orientar y garantizar la formación para el trabajo, la intermediación laboral y unas condiciones de trabajo dignas y decentes para todas aquellas personas en condición de discapacidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué mecanismos hay para proporcionar ocupación laboral o continuidad laboral de las víctimas atacantes con ASIA? ¿Por qué se hace relación o se hace mención a este decreto? Porque resulta que las víctimas que sufren ataques con ácido, también se consideran personas en condición de discapacidad, pues dependiendo la gravedad del ataque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de estas víctimas, ¿sí?, se hace relación al certificado médico por parte de la EPS, donde se certifique qué tipo de discapacidad tiene y cuál es el nivel o el grado de la discapacidad, ¿sí? Adicionalmente, las empresas no pueden llegar a discriminar o obstaculizar la relación laboral a raíz de las diferentes lesiones que pueda tener la persona.
¿Listo? Tampoco no se pueden oponerse a la vinculación laboral o a la contratación civil, comercial o administrativa, al menos que la discapacidad que tenga la persona sea incompatible o insuperable con relación al cargo que vaya a ocupar la persona. ¿Listo? También pues las personas atacadas con ácido tampoco van a poder ser despedidas, tienen que ser reincorporadas, reubicadas o readaptadas de acuerdo al tipo de lesión que hubiese padecido la persona. ¿Listo? Y básicamente se debe facilitar alguna estrategia para que la persona pueda continuar sus funciones a través del teletrabajo. ¿Listo? También hay que facilitarles, no solamente a las personas atacadas con ácido, ¿no? Sino pues también a todas las personas eh, eh, facilitar actividades de capacitación, actividades de formación para el trabajo, facilitando que pues estas personas se puedan revincular o regresar nuevamente a la empresa a continuar con sus labores. ¿Listo? Ahora aquí vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase de hoy, que está relacionada con otras normas relevantes en materia de seguridad y salud en el trabajo. La primera o las primeras de ellas es la resolución 2346 del 2007 y la resolución 1918 del 2009. ¿Listo? Esta resolución 2346 del 2007 reglamenta la práctica de evaluación médicas ocupacionales y el manejo y el contenido de las historias clínicas ocupacionales. ¿Listo? También la resolución 1918 del 2009 indica cuál debe ser ese manejo y esa custodia que se le debe dar a esa historia clínica ocupacional. ¿Listo? Entonces, en relación al examen médico ocupacional, el examen médico ocupacional se conoce como un acto médico por el cual se interroga y examina a un trabajador con el objetivo de monitorear la exposición a factores de riesgo, determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición, el cual incluye anamnesis, examen físico completo, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas para emitir un diagnóstico y las recomendaciones que sean necesarias. ¿Cuál es la finalidad de este examen médico ocupacional? Saber cuáles son los diferentes niveles de exposición a diferentes agentes dentro del trabajo, uno. Dos, saber si esa persona necesita medidas necesarias o adaptaciones necesarias para desempeñar sus labor. Es por eso que el médico ocupacional o médico laboral va a hacer una serie de recomendaciones necesarias para que la persona continúe desarrollando sus labores. Hay diferentes tipos de exámenes que se pueden realizar. Está el examen preocupacional, que es el que se desarrolla al inicio del desarrollo, al inicio de las actividades laborales, ¿sí? Antes de vincularse la persona a las actividades laborales. Están las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, que como mínimo se deben hacer una vez al año y según recomendación del médico laboral, porque el médico laboral tiene la libertad o la potestad de programar exámenes periódicos de acuerdo a la necesidad que tenga cada trabajador. ¿Listo? Y finalmente la evaluación médica postocupacional o de egreso, que es la que mide en qué estado sale el trabajador de desarrollar sus labores. ¿Listo? En relación de la historia clínica, la historia clínica ocupacional es un documento totalmente reservado que únicamente debe o es de uso restringido para el médico laboral y para el paciente. ¿Listo? ¿De qué forma se puede dar a conocer esa historia clínica? Se puede dar a conocer por orden de la autoridad judicial
mediante autorización escrita del trabajador interesado, ¿sí? Pero ojo, esa autorización escrita debe ser únicamente con fines estrictamente médicos. ¿Listo? También se puede dar a conocer por solicitud del médico o prestador de servicios en seguridad y salud en el trabajo durante la realización de cualquier tipo de evaluación médica previo consentimiento del trabajador para el consentimiento y análisis de la historia clínica ocupacional. Por ejemplo, esto puede ser lo que sucede cuando a nosotros a veces nos piden la historia clínica para mirar cuál es el estado de salud que tiene la persona. ¿Listo? Y también por la entidad o persona competente para determinar el origen o calificar la pérdida de la capacidad laboral previo consentimiento del trabajador. En la clase pasada nosotros estuvimos viendo el procedimiento para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y vimos que uno de los documentos que a nosotros nos solicitan para esa evaluación, ¿sí?, es la historia clínica de la persona. Esta es una de las excepciones. ¿Listo? Otra de las normatividades relevantes en materia de seguridad y salud en el trabajo es la resolución 1956 del 2008 y la circular 038 del 2012 del Ministerio de Protección Social. ¿Listo? Estas resoluciones o esta resolución está enfocada hacia la prohibición de fumar en áreas interiores o cerradas en lugares tanto de trabajo o en lugares públicos. ¿Listo? Esta prohibición busca velar por el cumplimiento de la prohibición de fumar, uno, con el fin de proteger a las personas de la exposición del humo del tabaco o del cigarrillo. También se busca disminuir esa cantidad de personas o de esos fumadores pasivos que, aunque no fuman, sí se ven obligados a aspirar el humo del cigarrillo. Es aquí donde esta resolución también faculta a los sitios públicos a tener áreas de fumadores abiertas, ¿sí?, en exteriores que permita la evaporación, por decirlo así, o la difuminación rápida del humo del cigarrillo. ¿Listo? Y también establece la necesidad de que los establecimientos públicos y privados pongan en su lugar, en un lugar visible, alguna de estas frases. Por el bien de su salud, este espacio está libre de humo del cigarrillo, del tabaco, respire con tranquilidad, este espacio es libre de humo del tabaco, bienvenido, esto es un establecimiento libre de humo del tabaco, entre otras frases que se pueden llegar a poner. ¿Listo? El aviso en ningún momento puede poner figuras alusivas al cigarrillo ni ningún recordatorio de marca. ¿Listo? Otra norma relativa o importante para la seguridad y salud en el trabajo es la resolución 1409 del 2012. Esta resolución crea el reglamento de seguridad para la protección contra caídas de trabajo en alturas. ¿Listo? Esta resolución va a determinar dicho reglamento y establece que aplica absolutamente para todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores que desarrollen actividades económicas en sectores formales e informales de la economía y que desarrollen trabajos en alturas que tenga un peligro de caída alto. ¿Listo? Entonces, establece diferentes obligaciones esta resolución. En primera medida, para el empleador. El empleador, como mínimo, debe suministrar los equipos, la capacitación y el reentrenamiento para desarrollar actividades en alturas. ¿Listo? También debe asegurar que todo trabajador que vaya a realizar el trabajo en alturas llegue a recibir programas de capacitación antes de iniciar el trabajo. Ojo, es antes, no después. Además, debe asegurar que siempre esté una persona haciendo el acompañamiento permanente
que esté en capacidad de activar el plan de emergencias de ser necesario. ¿Listo? Adicionalmente, las obligaciones del trabajador, ¿sí? Porque estas obligaciones no solamente son para el empleador, sino también para el trabajo. El trabajador tiene la obligación de utilizar medidas de prevención y protección contra las caídas que sean suministradas por el empleador. ¿Listo? También debe reportar el deterioro o el daño de los sistemas colectivos e individuales y debe establecer medidas de prevención y de protección contra caídas, ya sean de carácter colectivo, ¿sí? O de carácter individual, dándole prevalencia naturalmente a las de carácter colectivo. ¿Listo? Las ARLs también tienen el deber de cumplir deberes en relación a ese riesgo de caída cuando hay trabajos en alturas, ¿sí? Deben desarrollar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos, deben ejercer vigilancia y control de la prevención de los riesgos, deben asesorar a los empleadores sin costo alguno y sin influir en la compra sobre la selección y utilización de los elementos de protección personal para el trabajo en alturas y deben elaborar, publicar y divulgar guías que estandaricen esas técnicas de trabajo en alturas por sectores económicos. ¿Listo? Es importante que el hecho de trabajar en alturas incrementa un poco el costo de esa ARL, pero es precisamente por esta razón, porque la ARL también acoge mayores obligaciones en relación a los trabajadores que desarrollan labores en alturas. ¿Listo? Otra normatividad importante y relativa a la seguridad y salud en el trabajo es la resolución 4502 del 2012. ¿Listo? Del Ministerio de Salud. Esta regulación nos habla sobre las licencias en salud ocupacional. ¿Listo? Básicamente nos impone el procedimiento y los requisitos que se deben cumplir para la renovación de las licencias en salud ocupacional, que básicamente es la razón por la cual ustedes están haciendo esta especialización. ¿Listo? Impone en cabeza de las secretarías seccionales y distritales de salud el otorgamiento de las licencias en seguridad y salud en el trabajo, que antes eran conocidas como licencias en salud ocupacional. ¿Listo? Entonces, ¿ante quién yo voy a tramitar esa licencia? ¿Sí? ¿Ante quién yo voy a tramitar dicha licencia? Ante las secretarías seccionales y distritales de salud. ¿Listo? Estas licencias van a tener una vigencia de 10 años, las cuales se van a poder llegar a renovar por un tiempo igual, siempre y cuando se cumpla absolutamente con todos los requisitos y monumentos, todos los requisitos exigidos para su renovación y su expedición. ¿Listo? Los cuales están regulados por la resolución 4502 del 2012. ¿Listo? También se determinó que los tecnólogos y técnicos en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí?, tienen algunas facultades en relación a la investigación de accidentes de trabajo, pero en cuanto al acompañamiento, porque únicamente dicha investigación en su integridad va a poder ser realizada por profesionales, por especialistas o maestrías o magísters que tengan seguridad y salud en el trabajo o que se hubiesen estudiado para ello. ¿Listo? Finalmente, la ley 1610 del 2013 establece que el inspector de trabajo y el Ministerio de Trabajo va a cumplir con ciertas funciones en relación a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, la primera de ellas es la función preventiva. Esta función busca crear medidas que garanticen los derechos del trabajador, ¿sí?,
y eviten posibles conflictos entre empleadores y trabajadores, para lo cual buscarán que las normas se cumplan en plenitud. También van a tener una función coactiva o de policía que básicamente faculta al Ministerio de Trabajo y al inspector de trabajo para requerir y sancionar a los responsables de una infracción o de una inobservancia de una disposición en materia de trabajo, ¿sí? Aplicando siempre el principio de proporcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la sanción va a ser proporcional a la falta cometida. También va a tener una función conciliadora, ¿sí? Básicamente van a haber inspectores de trabajo que pueden actuar como mediadores para solucionarle o darle una solución en instancias prejudiciales a los conflictos laborales de carácter individual y colectivo que se lleguen a su consideración. ¿Listo? Y con ello se busca agotar la vía gubernativa, pero ojo, esa vía gubernativa no es de obligatorio cumplimiento, sino que es una posibilidad que tiene el trabajador y el empleador o un sindicato de solucionar de una forma más rápida los conflictos. ¿Listo? La función de mejoramiento de la normatividad laboral, entonces el inspector y el Ministerio de Trabajo también tienen la posibilidad de realizar iniciativas que permitan rellenar esos vacíos normativos y esas deficiencias en materia de normatividad que hay en el momento, para que haciendo iniciativas, por ejemplo, de proyectos de ley, para que lleguen al Congreso. Y también va a tener una función de acompañamiento y de garantía de cumplimiento de las normas laborales del Sistema General de Riesgos Laborales y de Pensiones. Acompañamiento a quién, por ejemplo, a pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué? Para que estas empresas también sean cumplidoras del sistema normativo de carácter laboral. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. Agradezco mucho la asistencia por parte de ustedes y si no pudieron asistir, agradezco mucho que estén viendo esta clase en diferido. Cualquier pregunta la estaremos contestando vía correo electrónico. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.